nuevamente a su canal Aprende con el Richie. Gracias a Dios por darnos una nueva oportunidad de compartir nuevos videos con ustedes. Hoy les traemos un video también un poco interesante. Es convertir una percoladora común en una percoladora Smart. Este objetivo es para cuando nosotros nos levantemos por la mañana, podamos darle la instrucción de que la percoladora que inicie el proceso del café, o en un tiempo, un día frío, venimos de viaje, de regreso del trabajo, y le damos también la instrucción de que inicie el proceso de preparación del café, y cuando lleguemos solo llegamos a servirnos. Vamos a hacerles una pequeña demostración. Vamos a conectar la percoladora, es una percoladora digital. Vamos a tener dos maneras de activarla, que todo este proceso lo vamos a mostrar en el video. Una sería mediante nuestro celular. Esto se puede hacer de cualquier lugar que estemos, con tal tengamos acceso a internet. Le damos la instrucción de encendido y también le damos la instrucción de apagado. Ahora también lo vinculamos con Alexa. Entonces, si tenemos un dispositivo que tiene el comando de voz, solo le damos la instrucción: Alexa, prepara el café. Ok. Entonces, ya le mandó la orden y ahora solo esperamos a que ella haga su proceso normal de preparación del café. ¿Listo? Okay. No se lo pierdan. Estamos listos ya para comenzar nuestro proyecto de convertir nuestra percoladora común en una percoladora Smart. Vamos a mostrarles y hacerles varias pruebas. Cómo funciona primero la percoladora que vamos a utilizar. Vamos a conectar un tomacorriente que es controlado también por aplicación. Vamos a darle la energía. ¿Sí? Y la percoladora no hace ninguna acción porque es pantalla digital, es control digital, es un módulo electrónico. Ella necesita un pulso a un botón para empezar su proceso de preparar el café, y otro pulso para eliminarlo, o lo hace automáticamente cuando ya termine el proceso. Por tiempo también hace su stop automáticamente. Entonces no nos sirve de nada un tomacorriente que sea controlado, ¿sí? Sino que vamos a utilizar otro dispositivo. Tenemos aquí, cortesía de Ewalin, un dispositivo Sound Off. Vamos a mostrarle cómo funciona. Estamos listos para hacer una prueba. ¿Cuál es el funcionamiento de este dispositivo? Como pueden ver, que trae un botón también para hacer manual el trabajo. El funcionamiento de él es similar al de un tomacorriente. Lo que él nos va a dar va a ser
salida de voltaje. Y al accionar el interruptor, deja de dar salida de voltaje. Prácticamente desenergiza lo que tengamos conectado a la salida de él. Ok. En este caso, nosotros ya vimos que si solo es voltaje que nos va a dar salida para la percoladora, para la máquina de café, no nos va a servir. Entonces, vamos a hacerle una pequeña modificación. Recuerden que todos los dispositivos no es necesario que los utilicemos para lo que vienen diseñados. Podemos modificarlos en el camino. Vamos a mostrarle uno que ya lo tenemos modificado. Pueden ver aquí, vamos a mostrar el original. Aquí pueden ver la modificación que ya le hicimos a este. Miren, aquí tiene un puente hacia el neutro, del neutro hacia un punto de la salida, y la otra línea viva va al relé y del relé sale y viaja para el otro extremo, para el otro punto, que es este. Entonces, nosotros lo que hacemos es eliminar el paso del neutro. Ya este paso del neutro ya no está. Y lo que hacemos es eliminar también, aquí está en el eliminado, la pista, cortamos la pista y ya la línea viva ya no pasa para el contacto del relé. Entonces, aquí solo tenemos los dos contactos del relé libres. Ya este contacto de este relé viaja para este punto y el otro contacto del relé que ya no está conectado a la línea viva lo hacemos viajar hacia el otro punto. Aquí tenemos los dos puntos. Ahora vamos a ver que este ya no nos va a dar salida de voltaje, sino que nos va a hacer un puente, un paso. Solo vamos a utilizar los contactos del relé para poder hacer que nos active mediante este botón, que le vamos a hacer una modificación interna, pero necesitamos primero tener este ya modificado. Vamos a hacer una prueba ya con el que tenemos modificado. Okay. Si recuerdan, el anterior nos daba aquí una salida de voltaje. Este en voltaje no nos hace nada, porque ya lo modificamos para que sea contacto, un paso nada más, un switch. Entonces vamos a probarlo con continuidad. Apretamos. Tenemos continuidad. Solo que lo tengo programado para que solo dé unos segundos, pero lo vamos a dejar la programación que quede permanente. ¿Okay? Ahora lo tenemos como un contacto, un interruptor controlado mediante nuestro celular. El siguiente paso va a ser cómo vamos a introducir este sistema para que nos active la percoladora. Vamos a proceder ahora a desarmar la percoladora. Con este sistema tenemos la ventaja que tenemos dos botones de encendido. Uno en la parte de arriba. Tenemos otro en la parte de abajo. Entonces, vamos a ver si podemos reutilizar el de la parte de abajo. Aquí tenemos
un conector de 3 cables que va hasta el interruptor. Ahora vamos a encontrar cuáles puntos son los que lo activan y lo desactivan. Vamos a hacer la prueba en los dos de la orilla. Un pulso activa y otro pulso desactiva. Activa. Ahí está la tacita. Y desactiva. Ok. Bien. Ya sabemos que necesitamos el pulso en los dos de la orilla. Vamos a hacer una prueba a ver si nos quedó bien nuestras conexiones. Debería de encender cuando yo haga contacto con estos dos cablecitos y apagar cuando lo vuelva a hacer contacto. Ok, estamos listos para el segundo paso. Ahora estos dos cablecitos, que es para nuestro encendido a control remoto, vamos a conectarnos al dispositivo on-off, a lo que es el relé de salida. Ya lo tenemos modificado como relé de salida, y en la alimentación vamos a conectarlo en lo que es la entrada a la alimentación para la percoladora. Ya estamos listos con nuestro siguiente paso. Vamos a hacer una prueba ya conectado a nuestro dispositivo. Estamos utilizando el dispositivo, el Basic R2 de Ewelink on-off. Les voy a explicar la ventaja de este con respecto a que nosotros utilizábamos antes, que es este. Con este dispositivo tenemos un relé de salida, los contactos de salida, solo que con este teníamos que buscar una alimentación aparte, una alimentación de 5 voltios, ya sea una fuente o un cargador tipo de celular, cualquiera de los dos. Y con este ahora tenemos la ventaja de que ya es alimentado directamente con 120 voltios, y la modificación que le hicimos, nosotros estamos utilizando solamente los contactos del relé. Y tenemos una mejor recepción de lo que es la señal de Wi-Fi con este. Vamos a conectarle los 120 voltios provisional, porque estos 120 voltios tenemos que conectárselos de la misma alimentación y tiene que quedar internamente. Vamos a conectar apretamos el botón
Ahí tenemos la taza que está haciendo el café. Apretamos nuevamente y se apaga. Eso mismo vamos a tratar de hacerlo. Ya tenemos previamente programado ese switch smart. ¿No? Café. Tenemos el café. Lo apagamos. Y esto ya lo podemos hacer remotamente, ¿va? Como les había explicado. Mejor vamos a hacer una intercepción y vamos a hacerle un empalme. Con su conector tipo copa. ¿Estamos listos? Y sí, debería llegarle energía inmediatamente a ambos. Desconectar. Le damos unos segundos que se reinicie. Tenemos café, apagamos y tenemos una percoladora Smart. No tenemos que comprar un equipo tan caro que sea Smart, sino que nosotros lo podemos convertir. Ahora vamos a vincularlo con Alexa, solo que le vamos a cambiar nombre. Le ponemos percoladora. Okay. Con Alexa. Ya está reconocido con Alexa. Vamos donde Alexa. Vamos a crear una rutina con Alexa. Dale más. Cuando yo diga por voz, prepara el café. Cuando yo diga, Alexa, prepara el café, lo siento, no sé añadir acción. Para usar esta función, La necesitas acción. un electrodoméstico de cocina inteligente. Ya lo tenemos, Alexa. Dispositivo inteligente, ya lo tenemos. Según otro cliente de Amazon. Ya lo vas a reconocer, espérate. Vamos a buscar donde diga percoladora. Vamos a añadir acción. Hogar digital. Todos los dispositivos. Y seleccionamos percoladora. Cuando yo diga la palabra, lo va a activar, correcto. Guardar.
La rutina por voz puede tardar un minuto. Bueno, por cualquier circunstancia que queramos, vamos a ponerle una programación de apagado. Cuando digamos apaga percoladora, vamos a añadirle una acción en hogar digital, todos los dispositivos, percoladora en siempre activado. Lo vamos a dejar porque acuérdense que ella lo que necesita solo son pulsos, un pulso para encendido y un pulso para apagado. Ok, siguiente, guardar. Creo que con eso estamos listos para hacer nuestra prueba. Primero vamos a hacerla con el comando del celular. Vamos a darle unos segundos a que se reinicie. Tenemos el café apagado. Ahora probamos con los comandos que le programamos a Alexa. Alexa, prepara el café. Ok. Alexa, apaga percoladora. Ok. Muy bien, con eso estamos listos ya para que hagamos una prueba ya con lo que es introduciendo el café y poniendo el dispensador de agua. Y para eso vamos a traer al especialista en preparar café, el ingeniero Josué. Bueno, aquí estamos listos, ya trajimos al ingeniero Josué. Nos va a preparar un cafecito. Estos ingenieros de Electric están capacitados para hacer todo tipo de trabajo. Alexa, prepara el café. Ok. Ok, ya se le dio la instrucción. Esa instrucción nos puede servir en esos días helados que nosotros venimos de viaje para la casa, dejamos así como está, tal y como está, preparada el agua, preparado el cafecito, y en el camino le damos la instrucción para que ella empiece a preparar el café, y nosotros solo entramos a nuestra vivienda y ya solo vamos a servirnos nuestro café calientito. Ya tenemos, miren, nuestro café listo. Nuestra percoladora tiene un sistema automático. Cuando ya sensa que no hay agua, solo mantiene el café caliente por lo menos 1 hora para lograr apagarse. Vamos a probar que nuestro cafecito, está listo. Excelente, buen café del ingeniero Josué. Como siempre, agradeciéndoles su compañía. Gracias por seguirnos. Recordándoles siempre que se suscriban
y le den like.